Bueno, decíamos que verificar que sea par no implicaba, mejor dicho, verificar que no es par no implica que sí es impar. Entonces tenemos que hacer el análisis de todas maneras. ¿Qué vamos a tener que verificar? Que f de x, la función original, sea igual a el opuesto de f de menos x, que es la que encontramos recién. Bueno, o sea, menos, y la función f de menos x es esta. Tenemos menos x cuadrado sobre menos 2x más 4. ¿Qué hacemos? Este menos, recuerden que afecta al numerador. Entonces acá me va a quedar x cuadrado sobre menos 2x más 4. Ahora la pregunta es, f de x, esta función, ¿es igual a esta que es menos f de menos x? No. Entonces decimos que como f de x no es igual que menos f de menos x, decimos que no es impar. ¿Puede ser no par y no impar? Sí, no hay ningún problema. Este sería un ejemplo. Bien. ¿Por dónde seguimos? Por las asíntotas. ¿Qué vamos a pensar? Con respecto a las asíntotas o la asíntota vertical, la buscamos viendo para qué valor se nos anula el denominador. ¿Sí? Profe, Sí, decime. ¿podría repetir lo de que no es impar en la última parte? O Sí. sea, ¿cómo sacó de...? ¿Cómo sabemos que no es impar? Mira, Exacto, lo que debería cumplirse es esa expresión de ahí. sí, Que la fórmula de la función f de x coincida con la opuesta de la función cuando yo reemplazo la x por menos x. Esto, el f de menos x, lo sí. encontramos acá. Ah, perfecto. Ahora, yo en este paso, aprovechándome de eso que ya sé cuánto vale, le agrego el signo negativo para buscar la opuesta y copio tal cual f de menos x. Cuando resuelvo los signos me queda el opuesto de menos x al cuadrado, porque afecta el menos, afecta al numerador, me va a quedar x cuadrado solito. Y en el denominador lo mismo. Entonces, ya encontré menos f de menos x. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué el menos no afecta al menos del 2x de abajo? Porque normalmente lo podemos pensar así. Menos, suponete un caso más simple. Menos 3 medios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a restar 3 medios. Mm, ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, en lugar de restar un negativo, voy a sumar el 3 medios. No se nos ocurre decir voy a poner 3 sobre menos 2. En este caso la expresión es análoga, ¿sí? El denominador se mantiene igual. Ah, está bien, no se toca el denominador. ¿Sí? Sí. Es decir, lo mismo que usamos para las fracciones, que son por ahí más sencillas, también vale acá. Bueno, llegamos con el análisis de la paridad, vamos con las asíntotas, voy a ir borrando por acá. Como decíamos, asíntotas tenemos de 3 tipos. Dejo un cachito. Para la asíntota vertical, ¿qué pedimos? Encontrar si hay algún valor para el cual se nos anula el denominador en el caso de las expresiones racionales, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, si vemos para qué valor se anula, vemos que esto nos ocurre cuando x es menos 2, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2. ¿De qué manera lo analizamos? Con los límites, ¿no? Límite, cuando x tiende a menos 2 de nuestra función f de x. Si pensamos, no copié toda la fórmula, ¿qué pasa cuando x tiende a menos 2?
Y esto se me hace menos 4 sobre ¿cuánto? Y acá me queda menos 4 más 4, 0. Bueno, acá evidentemente vemos que nos da el infinito. Y esto es lo que nos confirma que en x igual a menos 2 hay asíntota vertical. Bien. Esto que hice antes era lo que hacíamos en Mate 1, cuando no sabíamos límites. Me estoy quedando sin batería y no me estaba enterando. Ahora que trabajamos con límites, vamos por este otro lado. Bien, de la misma manera que analizamos la existencia de asíntota vertical con límites, también podemos analizar la asíntota horizontal y después la asíntota horizontal y después la oblicua. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la asíntota horizontal? Directamente vamos al límite con x tendiendo a infinito. La función es la misma, menos x cuadrado sobre 2x más 4. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Si dividimos como es x tendiendo a infinito, y acá nos va a quedar infinito sobre infinito, indeterminado en un principio, dividiendo por la x de mayor grado, estaríamos dividiendo todo por x cuadrado. Si dividimos todo por x cuadrado, ¿qué pasaría? Acá nos quedaría 1 y acá abajo 0. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese cociente, esto nos estaría dando infinito. Por lo tanto, ¿qué decimos? Como el límite con x tendiendo a infinito no nos da un número, decimos que no hay asíntota horizontal. Si hubiéramos encontrado un valor numérico, ahí sí decíamos, en y igual a ese valor, tengo la asíntota horizontal. Bueno, esto también es consistente con lo que habíamos visto antes en nuestra gráfica. Habíamos visto una asíntota vertical, precisamente en menos 2, lo estamos confirmando, y habíamos visto que parecía que teníamos una asíntota oblicua. Más allá del parecía, si pensamos en el grado del numerador y del denominador, sabemos que deberíamos encontrar esa asíntota oblicua. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la asíntota oblicua? La asíntota oblicua. Nuestra asíntota oblicua es la ecuación de una recta, m por x más b, de donde tenemos que encontrar el m y tenemos que encontrar el b. ¿Cómo encontrábamos el m y el b? Bueno, el m era el límite cuando x tendía a infinito de la función f de x sobre x. O también lo podemos escribir como el límite con x tendiendo a infinito de 1 sobre x por la fórmula de la función. Y la fórmula de la función es esa, menos x cuadrado sobre 2x más 4. ¿Por qué sugiero escribirlo esto de esta manera? Fíjense que en definitiva esto es f de x, ¿no? Escribir f de x sobre x es equivalente a escribirlo como 1 sobre x por la función. Resulta más simple escribirlo de esta forma porque acá ya podemos distribuir y nos va a quedar una expresión más amigable. Ese es el motivo. Entonces, nuestra m va a ser el límite con x tendiendo a infinito de menos x cuadrado sobre, distribuyo, me va a quedar 2x cuadrado más 4x. Bueno, ¿y cuánto vale este límite? A ver. Esto era lo del numerador de antes, sí. ¿Cuánto vale este límite? Esto era de los que calculábamos ya mentalmente, se me olvidaron. Con x tendiendo a infinito, tengo x cuadrado, acá ahora también tengo x cuadrado, ¿qué me fijaba? Como este tiene un grado menor, prácticamente podría despreciarlo. De eso que es
menos x cuadrado sobre 2x cuadrado, me puedo quedar, si simplifico los x cuadrados, ¿sí?, con el menos 1 del numerador y el 2 del denominador. Así que ese límite nos da menos 1/2. Si no lo recuerdan, busquen que dividíamos por la variable de mayor grado, que sería x cuadrado, y en la simplificación, en la resolución, terminaríamos llegando a este menos 1/2. Bueno, esto es el valor de m. Este. ¿Está bien? Todavía nos está faltando encontrar el valor de la ordenada, el valor de b. ¿Y cómo lo calculábamos? Otra vez, límite con x tendiendo a infinito de... ¿Y acá qué hacíamos? ¿Qué hacíamos ahora? Yo me quedé regulando con el descarte que hice de 4x, la verdad. ¿Vamos con ese? A ver. Volvemos. Chin, chin, chin. Vamos para atrás. Llegamos acá, ¿sí? Hasta acá lo que habíamos hecho era distributiva del paso anterior. Entonces decimos, bueno, si reemplazo por ese infinito, me va a quedar infinito al cuadrado, infinito. Infinito al cuadrado acá abajo va a ser infinito, más el otro infinito me va a quedar una indeterminación. Infinito sobre infinito. ¿Qué hacemos? Hay que salvarla. ¿Cómo salvábamos esta indeterminación? Dividiendo término a término por la variable de mayor grado. Así que... Ya está, no lo escribió, pero lo dijo, está bien. No presté atención en eso, está bien. Gracias. bien. Está bien, da 0. Da 0 porque nos queda 4x sobre x cuadrado, porque se perdió, ¿sí? Entonces, Sí, esta se nos va y nos queda 4 sobre infinito, todo esto nos va a tender a 0. Se descarta. Bien, Perfecto. bien, gracias. Bien. Bueno, nos vamos a la ordenada. Bueno, la ordenada también la calculábamos como un límite. ¿Qué límite? Cuando x tiende a infinito, ¿de qué? F de x menos m por x. ¿Se acuerdan? No me están diciendo nada. Es muy atrás en el tiempo esto, profe. Ah, muy atrás. No. Bueno, y los demás que no se animan a decirme, no sean malos, no digan nada porque vamos más o menos iguales más. Yo voy súper atrasada, así que nada, no hay nada para decir de nadie. Bueno, esto es parcial anterior, nada, 2 semanas atrás. No podemos decir que no. Bueno, la función. Límite, cuando x tiende a infinito, de nuestra función era menos x cuadrado sobre 2x más 4. La pendiente, el m de la pendiente, ¿dónde está? Al final lo fui borrando y quedamos en que m era menos 1/2. Este límite, ¿sí? Así que acá ponemos menos 1/2 por x. Y este límite es el que tenemos que resolver. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hacemos el límite y ya no tengo más espacio. A ver. Déjenme que les busque en la guía. Qué cosa, che. Les voy a decir dónde lo tenemos en la guía. Antes de derivadas. Se me escapó la guía. ¿Dónde la tenemos?
En la página 5 lo tengo yo de la guía. Bueno, cuestión que la pueden buscar. Si no la quieren buscar ahora, les pido me crean que para la ordenada calculamos este límite, que es para el que me esté quedando sin el espacio. Estamos volviendo, esperen porque ahí estoy leyendo de vuelta. Profe, ¿por qué sería entonces el 4 sobre infinito si el 1/2 es el límite? Bueno, yo di por hecho que estaba claro, porque un compañero se animó a preguntar, esto me da letra para reclamarles que cuando no entiendan, no esperen a que otro pregunte, pregunten ustedes, el que sea. Ay, no quiero borrar todo, ¿dónde voy a borrar? Voy a borrar acá para hacerles ese Hasta, límite. hasta asíntota horizontal, por lo menos yo ya copié, no sé si. Sí, no quería borrar de vuelta esto, quiero resolverles este límite acá. Y a ver si esto escribe mejor. Habíamos quedado en esto. Este se zarpó de oscuro, no me va a dejar hacer trazos lindos. Infinito. Y nos había quedado, como había quedado indeterminado, dijimos que si dividimos por la x de mayor grado, salvamos la indeterminación. Esta es la función, ¿sí? Si ahora en cada término divido por x cuadrado, tendríamos que pensarlo de esta manera. Bueno, ¿qué pasa? Acá, esto, simplificando toda esa expresión, me queda menos 1. Si acá simplifico x cuadrado con x cuadrado, me va a quedar 2 por 1. ¿Sí? Y acá, a la x la puedo simplificar con la potencia. Si lo paso en limpio, este límite quedaría límite con x tendiendo a infinito de menos 1, y acá en el denominador tengo 2 por 1, 2, más 4 sobre x. Bueno, ¿qué pasa? Cuando evaluamos el límite con x tendiendo a infinito, 4 sobre infinito va a tender a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el menos 1, y acá 2 más 0 me queda 2. Por eso es que el límite me quedó menos 1/2. Ahora, si miramos la fórmula, bueno, ahí está toda machucada por la simplificación, como quien dice. Pero si miramos acá, ¿sí? Sabemos que el x va a tender a infinito. Los infinitos que mandan, por ponerlo así de alguna manera, entre comillas, son los que tienen que ver con la x con el mayor grado. El x cuadrado, que tiene un signo menos, es como un menos 1 por, y el 2x cuadrado de acá. Como el grado está empatado, ¿sí? Me voy a quedar con los coeficientes, con el menos 1 y con el 2. Eso es esto que yo así a simple vista les dije, no es porque fuera maga, sino porque con el análisis uno ve en el cálculo de los límites de este tipo que descartamos, por eso dividimos por el x de mayor grado, para poder hacer ese descarte, dejar empatados los casos en los que están empatados, y los demás, los que van a tender a 0, los despreciamos, nos olvidamos. Así que por ese lado es que lo hacemos de esa manera. Bueno, a ver, los leo. Ok. Bueno, eso era lo referido a nuestra asíntota, perdón, a la m de nuestra asíntota oblicua. Todavía estamos queriendo calcular el valor de la ordenada de la asíntota oblicua. Y llegamos a, recordando a la profesora, que poníamos esa fórmula que era la que nos permitía encontrar la ordenada, reemplacé por la expresión, y ahora hay que resolver esto pensando en ese límite. Así que voy a borrar esta parte porque ya no tengo alternativa. Lo voy a copiar más acá, porque si no nos lo vamos a perder oblicuo. Ya encontramos que m vale menos 1/2. Y para b voy a copiar esto de acá ya con un pasito adelantado, con x tendiendo a infinito, de
menos x cuadrado, esto es un cuadrado, sobre 2x más 4. Y acá tengo resta de un negativo más un medio de x. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y escribirlo como una sola expresión, buscar denominador común, etc. Esta es la fórmula que tenemos que encontrar, ¿eh? Ya conocimos el m. Me hago espacio. Esto no lo mezclamos porque era la parte en la que calculamos el m. Y vamos a trabajar acá. Bueno, denominador común. Tenemos varias opciones. Una, pensar que esto lo puedo escribir como 2 por x más 2, ¿sí? Y la otra es decir, bueno, no me hago demasiado problema, multiplico un denominador por el otro y lo pensamos de forma más sencilla. Así que tenemos límite con x tendiendo a infinito. Vamos por el camino sencillo, donde si voy a multiplicar los denominadores, voy a multiplicar cruzados los numeradores entonces. Así que me queda el 2 por menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, y en este otro numerador que tiene acá solamente una x, la tengo que multiplicar por 2x más 4. Y en el denominador, como les decía, vamos a dejar el producto. Si lo pensamos en términos de factorización, de expresiones algebraicas reducidas, bueno, tendríamos que haber hecho acá la extracción del factor común 2 por x más 2, para no repetir ese otro factor. Pero bueno, no es un problema porque nos da una expresión equivalente. ¿Qué nos queda acá? Resolvemos, distribuimos, reacomodamos todo, ¿no? Límite, cuando x tiende a infinito, de, en el numerador, este por este, x por 2x nos va a quedar 2x cuadrado. Con estas menos 2x cuadrado van a desaparecer, se van a cancelar entre sí. Y después tengo x por 4, 4x, sobre, y acá lo podemos dejar igual si quieren, o podemos distribuir 4x más 8, como quieran. Bueno, a efectos de calcular el límite, acá tenemos otro caso en el que podemos trabajar como acá. Tengo 4x, 4 por infinito, sobre 4 por infinito más 8. ¿Cuánto me da este límite? Que en principio va a ser infinito sobre infinito indeterminado, pero después de... Muy bien, genial Nacho. Eso es lo que quería leer. 1. Ese límite me da 1. Si dividimos cada término por x, las x se nos van. Acá me queda 8 sobre x, va a tender a 0. Y 4 sobre 4 nos da 1. Maravilloso. ¿Qué es este 1? Es el valor de b. b vale 1. Entonces, de acuerdo a todo esto que hicimos antes, nuestra asíntota oblicua es igual. Menos un medio, que lo teníamos acá, por x más la ordenada, más 1. Ahí tenemos nuestra asíntota oblicua. Bien. Esto es una parte. Todavía nos está faltando. ¿Qué más? Intersección con los ejes, por ejemplo. Saco esto de ahí y voy avanzando. Esto de la intersección con los ejes es bastante sencillo. Intersección con ejes. Bueno, intersección con el eje Y. ¿Cómo sabemos dónde tenemos la intersección con el eje Y? Haciendo f de 0. Cuando la función vale 0, sabemos que corta el eje Y. Y bueno, ¿y cuánto nos da f de 0? Reemplazamos por 0. Menos 0 al cuadrado, estoy usando la fórmula, ¿sí? 2 por 0 más 4, bueno, evidentemente me da 0 sobre lo que sea, sobre 4 en este caso me da 0. O sea, va a pasar por 0 de x y 0 de y. Cuando busquemos la intersección
con el eje X, ¿de qué manera la pensamos? A ver. ¿Cómo encontramos la intersección con el eje X? Tenemos intersección con el eje X cuando la imagen vale 0. ¿Está bien? Sí, sí, correcto. Ahí, Carolina, me estabas preguntando algo, pero me parece que es de hace un momento. No sé si quedó claro o hice lío en algo. No. ¿Está bien? Bueno, si no, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que tenemos intersección con el eje X cuando la imagen de la función vale 0. ¿Y cuándo vale 0 la función? Cuando el numerador es 0, ¿sí? Entonces lo podemos pensar directamente en términos de menos x cuadrado igual a 0. Esto nos dice que va a pasar cuando x valga 0. Por lo tanto, la intersección a la que nos estamos refiriendo, fíjense que en x0 y acá también teníamos en y0. Esto nos dice que es el punto intersección en el punto 0, 0. ¿Sí? Coinciden justo las dos intersecciones. No necesitamos que siempre nos ocurra esto, ¿sí? En este caso va a pasar por ese punto, va a cortar ahí, pero bueno, no es que siempre vaya a pasar de la misma manera. Bien, ¿con qué seguimos? Extremos. Bueno, ¿cómo analizamos los extremos de una función? Buscamos alguno de Se los dos podría, criterios. Sí, pero se podría explicar lo del eje X que no lo entendí, se me entrecortó y no. mira, suponete que tengamos una función cualquiera. Mira, vamos a hacer esto. Yo tengo una función, por ejemplo esta. No sé ni la fórmula, pero ¿qué es lo que quiero saber? Yo quiero encontrar cuál es ese punto, cuánto vale, para qué valor de x pasa eso. ¿Qué sabemos? Que el eje x coincide con el 0 de y, ¿sí? 0, 1, 2, ¿está bien? O sea, que cuando la función tenga imagen 0, va a estar cortando el eje x. Esto es lo que escribí acá. Cuando la imagen de la función sea 0, yo tengo la intersección con el eje x. ¿Y cómo hago que todo esto valga 0? Y bueno, para que esta cuenta me dé 0, en términos numéricos, ¿no? Yo necesito que solamente el numerador sea 0. Cuando se trata de una expresión así racional, solo el numerador debería ser 0 para que todo el cálculo me dé 0. Porque si no estaría indeterminado si fuera 0 sobre 0, por ejemplo. Entonces, si menos x cuadrado debe valer 0, eso ocurre solamente cuando x es 0. Eso me está diciendo entonces que nuestra gráfica va a pasar por 0 en el eje X, ¿sí? Precisamente para cuando X toma el valor 0, además coincide, porque lo vimos antes, que Y también va a tomar el valor 0. Si reemplazamos en la fórmula por 0, nos da 0 de X y el resultado nos da el 0 de Y, que nos coincidía con la intersección del otro eje. Miren, a lo mejor se olvidaron de la gráfica también, pero la volvemos a compartir para que la vuelvan a tener presente. Miren, ahí precisamente está tocando, ¿sí? Acá en 0, 0. Y eso además nos va a ayudar ahora a analizar también el extremo. Recuerden que en este software tienen también los puntos críticos. Miren, si ustedes miraban acá, nos dice que tenemos un mínimo. Me apareció justo el cartelito y estoy tapando. Acá tenemos un mínimo del menos 4. Acá tengo el menos 4 y acá estaríamos encontrando el mínimo. Tenemos un máximo en 0, que es este, precisamente donde toca la función. Y la intersección, el 0, también es en 0. Ahí.
Bueno, todas esas cositas nos la da la app como información. La cuestión es que en el caso del parcial, más allá de que lo estamos viendo, tenemos que poder demostrarlo de esta manera, ¿sí? Así que, por un lado, es un aliado que les permite confirmar lo que van haciendo. Bueno, intersección con los ejes en 0 de X, 0 de Y. Vamos ahora por el lado de los extremos. Máximo y mínimo si es que los tiene. ¿Puedo borrar? Díganme ustedes. Cuando el denominador vale 0, la función no existe, ¿eh? Ojo, cuando el denominador vale 0 podemos encontrarnos con una asíntota vertical en todo caso. Bien. ¿Puedo borrar? Dice sí, sí. Borro, ¿desde dónde? Dejo la fórmula. Vamos con los extremos. Esto también. Bueno. ¿Qué hacemos para el cálculo de extremos? Vamos a calcular la derivada, f' de x. Bien, y acá nos encontramos con ¿qué? Con que es una derivada que tenemos que pensar como un cociente. Así que ahí vamos. Derivada del numerador, menos 2x, por denominador, sin derivada, 2x más 4, menos el numerador igualito, menos x cuadrado, por derivada del denominador. Derivada de 2x más 4 es 2, sobre denominador elevado al cuadrado. Bien, acá hay que reorganizar, acomodar, poner bonito, distribuir ahí, distribuir acá y ajustar signos. ¿Qué nos queda? Menos 4x cuadrado, menos 2x por 4, menos 8x. Menos, por menos nos va a dar más, 2x cuadrado. Y en el denominador, por ahora no conviene distribuir, así que nos queda ahí. ¿Qué más podemos hacer? Agrupar estas x cuadrado, nos quedaría menos 2x cuadrado menos 8x sobre 2x más 4 al cuadrado. Bien, en particular acá, a ver si sacamos un factor común, miren. Menos 2, a ver si me conviene, menos... No, no me va a servir. Iba a sacar un factor común a ver si podía simplificar, pero no, no puedo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tratamos de encontrar puntos críticos. ¿Dónde tendríamos que encontrar algún punto crítico probable? Donde la derivada se hace 0, donde la derivada no existe, ¿sí? O en los extremos del intervalo. Como acá trabajamos en todo el dominio, ese tipo de puntos críticos de extremos del intervalo no lo consideramos. Pero sí vamos a tener que ir por los demás lugares, por derivada igual 0, ¿sí? ¿Y dónde sería la derivada igual 0? Tenemos que igualar toda esta expresión a 0 y ver qué pasa. Sobre 2x más 4 al cuadrado igual a 0. Bueno, para que esta expresión sea 0, me alcanza con que el numerador sea 0, o sea, menos 2x cuadrado menos 8x igual a 0. Forma más rápida de encontrar las raíces. Como tengo dos términos con x, puedo sacar factor común x, que multiplica a menos 2x y a menos 8. O si saco, a ver, si saco menos 2, va a ser más fácil porque me va a quedar ya factorizado. Menos 2x, que multiplica a x y a 4. Ahí ya quedó factorizado más rápido. Entonces tengo
una raíz, un punto crítico va a ser en 0 y otro punto crítico en -4. Estos son los puntos críticos que tenemos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Profe, Diga, ¿podría repetir la última parte de cómo encontrar los puntos? ¿cómo encontré esos puntos? Sí. Nosotros tenemos hasta acá. La derivada me da esta expresión. Bueno, ¿dónde tengo puntos críticos? Hay 3 tipos de puntos críticos, donde la derivada no existe, donde la derivada se hace 0 o en los extremos del intervalo. Les decía que los extremos del intervalo acá no son una opción porque estamos pensando en el dominio de la función, que es todos los reales excepto el -2, habíamos dicho. Así que no hay extremos del intervalo de análisis. Nos quedamos con derivada igualada a 0 o valor en el que no existe la derivada. Vamos con el punto crítico del tipo de derivada igual a 0. ¿Sí? La fórmula de la derivada es esta, la igual a 0. Para que toda esta expresión valga 0, necesito que el numerador sea 0. ¿Sí? A ver, si yo tengo una fracción, para que esto sea 0, lo único que tiene que valer 0 es el a. 0 dividido cualquier número me da 0, excepto que en b tenga un 0, y eso ya sería una indeterminación. Por eso es que me alcanza compensar en el numerador como 0. ¿Sí? Eso es lo que yo escribí acá. Bueno, para que todo sea 0, el numerador debe ser 0. ¿Y para qué valores ocurre eso? Bueno, una opción es ir a la fórmula resolvente y encontrar las raíces. La otra opción es factoreo, ¿sí? Busco la factorización de este polinomio, buscando en este caso factor común -2x, que multiplica la x para volver a obtener este término, y que multiplica al 4 para obtener este otro. Como ya me quedó la factorización, digo, bueno, para que toda esta multiplicación sea 0, ¿qué tiene que pasar? Y que esta x sea 0, o que esta x sea -4. Y de esa manera encontré las dos raíces. Estas dos raíces en realidad son puntos críticos. Puntos críticos. ¿Está bien? Y voy a analizar qué pasa en esos puntos críticos. Tengo 0, -4. Y también tendríamos que pensar, a ver, los extremos del intervalo no los consideramos porque no es una función que nos hayan pedido, por ejemplo, analizar en -3, 5. ¿Sí? Si hubiera sido el caso de analizarla en un intervalo, ahí pensamos en los extremos del intervalo. Esta función la estamos analizando en todo su dominio. Bien. Este punto crítico tiene que ver con el valor en el que la derivada se anula. Ahora, ¿en qué valor la derivada no existe? ¿Sí? F', acá se ve, bueno, lo escribo acá. F' de x no existe si x toma qué valor. Miren, me fijo en la fórmula. Esta es la fórmula de la derivada. ¿Para qué valor esta función no existe? Y el valor para el cual no existe es el valor para el que el denominador se anula. ¿Sí? Sí, se está por cortar, es cierto. Ahora volvemos. Bueno, ¿para qué valor se anula este denominador? Para -2. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa en -2? -2